Hola a todos. En este video vamos a ver cuál es el proceso para armar un circuito eléctrico en paralelo en relación con las partes del cuerpo, en nuestro caso la columna vertebral y los ovarios. Para empezar, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Es simplemente el movimiento de electrones y para que esto suceda necesitamos un circuito cerrado que permita el paso de estos mismos. Los circuitos en serie. Un circuito en serie es un circuito en el que los componentes están conectados uno detrás de otro, de tal manera que la corriente eléctrica fluye a través de cada componente en orden. En un circuito en serie, todos los componentes comparten la misma corriente eléctrica. Los circuitos en paralelo. Por otro lado, un circuito en paralelo es un circuito en el que los componentes están conectados de tal manera que cada componente tiene su propio camino para la corriente eléctrica. En un circuito en paralelo, cada componente tiene su propia corriente eléctrica. La columna vertebral es una estructura ósea compuesta por 33 vértebras que se extiende desde la base del cráneo hasta la pelvis, brindando soporte al cuerpo, protegiendo la médula espinal y permitiendo el movimiento. Los ovarios son dos órganos reproductores femeninos localizados en la parte inferior del abdomen. Son responsables de producir óvulos y hormonas como los estrógenos y la progesterona que regulan el ciclo menstrual y la fertilidad. Los materiales utilizados para este proyecto serán una tabla perforada, 2 sockets para pilas, 2 pilas de 9 voltios, 2 interruptores, 11 LEDs, plastilina amarilla, cinta aislante, soldadura en tubo, pasta para soldar, un cautín y un cable de 2 metros. Ahora colocaremos los LEDs a nuestra conveniencia como se muestra en el video. En nuestro caso, haremos la columna vertebral y los ovarios. Respectivamente pondremos 5 en la columna y 6 en los ovarios, 3 por cada uno. Colocamos los LEDs con 2 orificios de separación para la columna, es decir, estarán en vertical, y para los ovarios serán de forma horizontal, 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Verificaremos que la patita más larga de los LEDs estén de nuestro lado derecho. Esto es muy importante para el funcionamiento de nuestro circuito, ya que es el lado positivo. Así lo haremos en todos los LEDs. Nos tiene que quedar de esta forma. Una vez teniendo el lado positivo del LED de nuestro lado derecho, les abriremos las patitas como se muestra en el video. Procederemos a medir cuánto cable utilizaremos para nuestro lado derecho, es decir, el positivo. Nosotros no pelaremos el cable por completo, el lado que vamos a soldar será el pelado. Recuerden que es el circuito de la columna. Pelaremos el cable como se indicó anteriormente. Pueden apoyarse en unas pinzas de corte exacto o cúter, así quedaría. Mediremos cuánto cable utilizaremos para el lado izquierdo del circuito. Es importante recalcar que el cable de este lado será ligeramente más largo. Nos tiene que quedar con los espacios pelados para soldar, así como lo hicimos con el lado derecho. Comenzaremos a soldar. Hay que verificar nuevamente que el lado positivo de los LEDs esté en nuestro lado derecho. Nosotros pintamos con plumón rojo la patita más larga. Por precaución utilizaremos guantes para no quemarnos. No son específicamente de seguridad, pero funcionan. Para comenzar a soldar tenemos que asegurarnos de que el cable quede por detrás de nuestra mano. Recordar que soldaremos primero el lado más corto, es decir, utilizaremos el cable más corto, siempre el lado derecho. Para hacer este paso utilizaremos la ayuda de otra persona. En este caso una va a soldar mientras la otra sostiene el cable. Utilizaremos la técnica de reja. Posteriormente pondremos pasta para soldar directamente en el LED. Con el dedo le pondremos al cable del lado que está pelado. Ya que tenemos nuestros 2 cables soldados, vamos a verificar el funcionamiento de nuestro interruptor.
En nuestro caso, al ser uno barato, tiene 2 agujeros, por los cuales se meten los cables respectivamente. Por un orificio entrará el lado positivo del circuito, lado derecho, y por el otro el cable de la pila. Nuestro circuito quedó de la siguiente manera. Probaremos que el mismo encienda. Basándonos en el proceso para hacer el circuito de la columna, haremos el de los ovarios, cuidando seguir ese diagrama que previamente dibujamos. No colocaremos todo el proceso ya que el video sería muy largo, sin embargo, les mostraremos cómo soldamos. Ya están terminados los 2 circuitos. Para los ovarios utilizamos 6 LEDs. También es importante recordar que al usar menos de 5 LEDs pueden reventarse y fundirse, pues en un circuito en paralelo la corriente se distribuye de igual forma a cada foco, siendo mucho voltaje si colocamos menos de 5 LEDs. Por último, pero no menos importante, vamos a decorar la tabla y a detallar los órganos en los que hicimos nuestros circuitos. Con la plastilina esculpimos los órganos. Primero hicimos todo el aparato reproductor femenino y luego la columna. Después de esto hicimos la propia silueta.